de la palabra del Señor y vamos a pedirle que nos dirija, nos enseñe y dándole gracias por este momento. Padre Celestial, amado Dios, te doy gracias, oh Dios, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, está en todo tiempo. En lo que estamos reunidos acá, tu misericordia está, Señor, porque nos amas y tú quieres que aprendamos más y liberarnos del mal. Señor, gracias, Señor, te damos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, como tu palabra dice, Él es el Maestro. Te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo sea el que nos revele, nos enseñe y nos muestre, Señor, la palabra, y nosotros ser esos seguidores, Señor, obedientes a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar en esta noche. Un ratito le voy a poner, voy a buscar en el aparatito para poder ya se van comunicando. Estaba yo meditando sobre la segunda venida del Señor. Estaba viendo, ¿no?, que fueron ángeles los que anunciaron la venida del Señor como cuando Él nació. Fueron ángeles los que estuvieron cuando Él fue, cuando resucitó y se fue al cielo. Y ángeles serán los que también estarán cuando Él vuelva otra vez. Estaba meditando sobre eso, ¿no?, en que los ángeles siempre están rodeando al Señor, como también ángeles el Señor envía para guardarnos y rodearnos a nosotros. Eso es maravilloso, ¿no? Estaba meditando yo en eso y viendo un pasaje de la palabra de Dios, ¿no?, de cómo va a ser el juzgamiento y todo eso en la segunda venida, que lo vamos a ver en otro día. Pero en este día, y viendo eso, el Señor me da un pasaje pues exacto y preciso a lo que estamos pasando en estos tiempos, porque a la segunda venida del Señor, la palabra de Dios dice que van a venir cosas raras. Vamos a estar en tiempos vendrá la apostasía, son falsas doctrinas y cosas que nosotros tenemos que cuidarnos, y lo dice la palabra de Dios. Y hoy en día estamos viendo cosas muy raras, muy peligrosas, y si nosotros no permanecemos bien en la roca que es Cristo, en su palabra, en obediencia, entonces uno puede fácilmente nuestra mente ser cambiada. De eso tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice que aún los escogidos serán engañados. Entonces yo digo, ¿cómo será eso que aún los escogidos serán engañados? Mi oración es que yo permanezca en la palabra y que el Señor ser lo más obediente posible, y estar en rectitud delante de Dios, porque el estar en desobediencia, fácilmente la mente va a ser cambiada, porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos saliéndonos de su protección, y a veces eso no se dice, y a veces uno, no sé, más uno están pensando, y hay una doctrina que Dios ama y recontra ama, más no importa cómo sea tu condición. Sí, Él ama y amará hasta el fin, pero una cosa es que ame al que está perdido y está esperando que venga Él, y otra cosa es que cuando ya le conocemos y cometemos pecado, ese es nuestro esfuerzo, en no cometer pecado, porque el Señor también
va a llegar el día de juzgar. Él nos ama, Él es bueno, pero es justo y va a haber un juicio. Entonces eso tenemos que tener en cuenta y no dejarnos engañar con esa doctrina que como sea y hagas lo que hagas, Él te ama. Entonces esa es una cosa, y otra cosa es que Él es justo y habrá un juicio para cada uno de nosotros de todo lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, y son cosas que tenemos que entender. Y vuelvo a lo que dice la palabra de Dios aquí, cuando el Señor está por venir, Él dio señales que iban a suceder y nosotros a través de muchos años vemos, pero siempre tenemos que saber y pensar que para Dios el tiempo, dice la palabra que 1000 es como uno, y no hay, pues no podemos nosotros medir el tiempo de Dios es diferente. Entonces en la palabra de Dios dice qué cosa, de qué tenemos que cuidarnos y qué cosa va a venir, y lo que estamos viendo en este tiempo, cosas que puede venir confusión, podemos, si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, podemos confundir y podemos ser engañados. Y son los tiempos en que podemos ser engañados. Entonces, en 2 Tesalonicenses 2 está tan claro lo que está diciendo acá, y yo quiero compartir este pasaje con ustedes. Y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Está clarísimo, ¿verdad? A lo que estamos viendo en este tiempo está claro. Y lo quiero compartir de poco, ¿no? Dice respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Qué lindo, ¿no? Con nuestra reunión con Él, que todos estemos seguros, pues, que nuestra reunión va a ser con Él. Por eso es necesario, pues, vivir como que el Señor viene hoy, porque no sabemos si es hoy, mañana, pasado, de acá un año o 10, no sabemos, pero el Señor nos dice, Él vendrá sin aviso para que nosotros vivamos preparados y vivamos, pues, como que viene hoy.
para esa reunión con Él, ¿no? Cuando uno se prepara para ir a una reunión, ¿cómo se pone, no? Para una reunión uno se pone bien, ¿no? A mucha gente, wow, se compra la camisa, el pantalón nuevo, el zapato, y uno se compra el vestido y el peinado y el pelo y hasta se cortan y se arreglan o de todo se hace cuando uno va a ir a una reunión. Uno se arregla, está, ¿no? Hasta creo que se hacen unas cremas, no sé qué cosa se echan para arreglar con semana de anticipación, así eso, hoy en día, ¿no? Se pasan un baño de cremas, no sé cómo hacen, y hay una preparación, ¿no? En la palabra de Dios tenemos una preparación. Y nosotros encontramos en el libro de Esther, ¿no? Cómo se prepara. Pero todo tiene un significado cuando él ya iba a entrar al rey. Dice que está preparada con perfumes, con aloes. Todo significa santidad, una preparación. Y cuando uno, les decía, va a una reunión, se está preparando tanto. Y yo estoy en estos tiempos comparando y meditando por qué uno tanto se alista para hacer ver al entorno y no, por qué no se alista para Dios. ¿Por qué uno no se alista? Acá dice dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, no sabemos qué día va a ser la reunión, pues alistémonos bien, ¿no? Él no va a ver lo de fuera. Él ve lo que Él quiere de nosotros es el corazón. Lo de fuera ya nos dijo que en todo sea con honestidad, con decoro. Entonces el Señor va a venir y lo que más le importa es el corazón. Hoy en día, pues, ¿no? Las personas, como ese día estaba comentando, ¿no? Por el internet, dicen varias cosas de críticas, todo, y yo digo, pues, ¿habrán traído a alguien al Señor los que critican? ¿Estará bien su corazón los que critican? ¿No? Lo que el Señor quiere, a mí no me va a preguntar si me pinté, o si me puse pantalón, el Señor quiere el corazón, un corazón contrito y humillado, un corazón obediente, un corazón viviendo en santidad. Eso es lo que el Señor quiere. De ahí habla, claro, es más, el Espíritu Santo hace que uno se vista con decoro. Eso es lo de fuera, pero lo de dentro es lo que nosotros tenemos que cuidar. Si tú cuidas lo de dentro, lo de fuera ya está por hecho que vas a tener un comportamiento diferente. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para la reunión con Él? Esa es lo que nosotros tenemos que pensar. Y Pablo lo escribe bonito acá, y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Y eso está diciendo, no estés escuchando, o sea, nada te mueva de donde tú has aprendido ya la palabra, siempre que sea la palabra, pues, ¿no? La palabra, como está escrito, como el Señor mismo nos ha enseñado. Desde Mateo estamos siendo enseñados que seamos luz, que seamos sal. Todo está enseñado ahí clarísimo, y luego todas las cartas, toda la palabra de Dios nos está enseñando cómo debemos de vivir, y lo que se trata es que uno sea obediente a la palabra de Dios, ¿no? Y prepararnos para la reunión con Él. Entonces nosotros no tenemos que estar, que nada nos va a cambiar. Eso es lo que trata de decir Pablo, que nada te cambie,
porque van a venir cosas diferentes, cosas que te pueden hacer dudar, van a venir cosas que te va a venir confusión, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es importante leer la palabra de Dios y de saber lo que la palabra de Dios dice. Es importante estos tiempos que leamos la palabra de Dios y que conozcamos todo lo que está diciendo el Señor por medio de su palabra. Yo te aconsejo, hermano, que leas la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, léelo muchas veces. El Nuevo Testamento te lleva a todo del primer testamento, se va al cumplimiento en el segundo. Entonces, dice acá que ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra. Está diciendo, estas son las cartas, están escritas. No te pueden decir otra cosa como que fuese, que acá lo dice, o sea que mal interpretado. Por eso es importante que nosotros vivamos pidiéndole al Espíritu Santo y viviendo en el Espíritu para que podamos tener la revelación de la palabra dada por el Espíritu Santo. ¿No? Entonces, es tan importante, hermanos, en este tiempo vivir en el Espíritu, ser obediente, estar venciendo todo lo que no es de Dios, para que el Espíritu Santo sea el que nos dirija y nos enseñe. Entonces, dice como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así como que creo que estamos entrando en todo eso. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De eso uno tiene que estar atento, ¿no? Porque pueden venir personas, y hay muchas veces que puede venir justamente engañando, haciéndose pasar como que muy sutilmente cambiando la doctrina, cambiando la palabra de Dios, ¿no? Lo hemos visto en el internet, hemos visto que cómo está cambiando. Nosotros tenemos que saber varias cosas de lo que significa lo que dice acá, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, ¿verdad? ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros y decía esto? Ahora, nosotros tenemos que saber que en Apocalipsis 12:9, la palabra de Dios dice esto. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, que Satanás y todos los demonios fueron lanzados y ya no tienen opción de ninguna manera a entrar, digamos, al templo y tomar lugar o hacer creer que está arrepentido, no se puede, ¿no? Eso se trata, digamos, de cuando hay una liberación, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos visto, en que
que toman lugar, quiere tomar lugar. En estos tiempos está la situación difícil porque ahora se están manifestando en la iglesia, en los templos, haciéndose pasar como que fueran arrepentidos, ¿no? Entonces, no, tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Yo he visto ya años atrás situaciones en que se hacen pasar, ¿no? Personas que no son, no están en el camino del Señor y quieren entrar de alguna forma, formar parte. Y lo que yo quiero decirte es que lo primero que quieren es adoración, entrar a la adoración, entrar a la alabanza. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado en esas situaciones porque ya fueron lanzados. Yo estoy hablando a lo que hay una posición de alguien en alguna liberación y lo ha dicho, ¿no? Ha dicho de arrepentimiento, habla de que quiere adorar a Dios, pero él dice, por ejemplo, en esa posición, dice, a mi Dios, déjenme adorar a mi Dios. Entonces, a veces hay confusión y uno puede decir, quiere adorar a Dios, que adore, no. Esas cosas se están viendo en el internet, que están entrando a las iglesias, a los templos, queriendo tener un lugar para poder destruir una iglesia y a veces no se dan cuenta. Entonces nosotros tenemos que saber, cuando uno ve esas cosas, saber que nada de eso es verdad. Eso es engaño de Satanás, porque ya están en el lugar donde Dios los puso y nadie los va a sacar de ahí. Entonces tenemos que entender que incluso dice la palabra de Dios que van a ser juzgados en el día del juicio, pero están en cárceles de prisión. O sea que es como el que no conoció a Dios y murió y hasta va a ser juzgado, ya no tiene retroceso, dice la palabra de Dios. Y lo dice bien claro Jesús cuando Lázaro y el rico y Lázaro, él mismo le dice, ya no hay opción. Cuando el rico muere y se va, no recibió al Señor y se fue al infierno. Entonces dice, ¿no? Querrá salir, querrá pedir auxilio, querrá que lo salven y todavía dice ¿cómo se llama? A Lázaro le dice que le ayude. Ya no se puede, ya está en el lugar, tuvo la oportunidad. Ese es el dolor que sí nos debe dar de nosotros hablar a todo el mundo que conozca al Señor, porque hay un día de juicio. Y nosotros mismos que aún estando en el camino del Señor, no estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de ver la situación de cada uno para estar bien con el Señor, ¿no? Porque ya no hay opción cuando ya fue al lugar que ha determinado al que no aceptó al Señor, ya está en ese lugar, ya no puede. Cuando dice del rico y Lázaro, dice, entonces envía a mi familia que sepan, para que se salven. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, ¿no? Entonces acá, como seguimos la palabra del Señor aquí, y cuando dice acá, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso, a veces uno dice, ¿cuándo será eso? No, ya está ocurriendo. Lo hemos visto ya en el YouTube, ¿no? Cómo están entrando, haciéndose pasar porque quiero adorar a Dios. Entonces hay algo que nosotros debemos de entender. Yo vuelvo a repetir, es en una posición demoníaca en una persona que iba a ser liberada. Entonces habla, ¿no? Habla y se posiciona como querer adorar a Dios. Pero no se puede.
dicen, acá dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Está hablando acá de ya para cuando el Señor venga en su segunda venida, ¿no? Porque dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Eso es lo que nosotros debemos de saber y de darnos cuenta que tenemos que entender y saber, ¿no? Por eso es estar firmes, como lo dice acá arriba, que nadie os engañe de ninguna manera, ¿no? Por eso dice, no te dejes, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis de lo que has aprendido de la palabra, de lo que estás firme en la palabra, nada te saque de ahí. A veces no, uno puede decir, es que yo escuché que dice que es así. No es que dice que es así, es lo que tú has aprendido, porque donde Dios te puso, ahí estás. Entonces, dice acá, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto que está diciendo acá, eso tenemos que tomarlo bien en cuenta. Acá está hablando de alguien que ya conoce. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso nos tiene que sacudir, porque está hablando de quien ya conoce, porque dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no obedeciste la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ponernos firmes y obedientes a la palabra de Dios. Yo he dicho a personas que he hablado afuera, digo, no, a veces me llego a desesperar porque digo, ni por amor a uno mismo, ni sabiendo que va a haber un juicio, ¿por qué no sueltan lo que tienen que soltar? A veces uno dice, ¿qué pasa? Pero acá hay una respuesta a eso, y que no lleguemos a eso, aún los que estamos dentro, porque también puede haber. Por eso para mí es importante, hablando de todo lo que se está viendo hoy en día, algo tiene que haber, uno tiene que abrir puertas. Entonces nosotros tenemos que estar cada día más pegados a la palabra de Dios y más en obediencia, porque todos podemos estar expuestos a cosas de este tiempo, que podamos ser engañados, porque si no estamos en una obediencia al Señor, entonces fácil nuestra mente puede ser tomada por Satanás a que entren cosas que no son de Dios. Por eso la palabra de Dios tanto nos lleva a la obediencia, a vivir como dice la palabra de Dios, ¿no? Y dice, por eso dice acá, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, es tan fuerte, por eso es que a mí me preocupa mucho si alguien ya conoce o conoció, y en eso también estamos nosotros, es que hay un peligro cuando nosotros conocemos y no obedecemos, y no estamos entendiendo que nuestra obediencia es la que nos va a salvar. Nuestra obediencia a Dios, el caminar en rectitud, es lo que nos lleva al camino de la salvación. ¿Qué va a pasar? Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque uno está abriendo puerta y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Si ya había aprendido, si había sabido, si estaba bien, ¿y por qué pasó eso? Y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Por qué? Porque tanto que Dios nos enseña en la palabra, nos enseña, pues Él murió en la cruz. O sea, en estos tiempos, como yo les estoy diciendo siempre, en estos tiempos yo estoy bastante meditando en lo que es la cruz. La cruz es pues la entrega más grande y maravillosa que ha hecho el Señor por nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros cuando vamos desobedeciendo? Vamos despreciando la sangre. Hace poco les dije, ¿no? Que a mí me ayuda mucho estar recordando, Él murió por mí. Él derramó su sangre por mí, eso lo he dicho el domingo, no sé, y lo digo repetidas veces porque si nosotros no vamos a estar meditando, fácil vamos a pecar, les dije, les vuelvo a repetir. Y el peligro que es, ¿no? Que uno después creamos la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La palabra de Dios es para el creyente. Acá nos está llamando la atención a nosotros, ¿no? Entonces, y luego dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que de Dios hoy os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué nos salva? Exactamente, la santificación por la palabra. Porque ¿qué nos santifica? La palabra. Pero no nos santifica porque la vamos a leer, sino nos va a santificar porque la vamos a vivir. Entonces, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es muy delicado este tiempo que estamos nosotros pasando, y nosotros tenemos que saber que somos de Dios. La palabra dice, vosotros sois de Dios. Entonces acá es que nosotros tenemos que tener esa identidad de hijo de Dios. Y si tenemos esa identidad, vamos a creerle, ¿no? Estaba compartiendo cómo si nosotros, como estaba diciendo al comienzo, si nosotros nos alistamos tanto para una reunión, alistémonos para la reunión con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos identidad, que somos hijos del Rey, vivamos como hijos del Rey. Estaba compartiendo yo esta mañana y decía, confirmando también con un mensaje que escuché de un siervo de Dios, que decía, en un reino, y recuerdo que lo había dicho en un tiempo atrás,
y yo escuché eso ayer o anteayer. Dice, si uno le pregunta, para acortarlo y parafraseando, dice, si a uno le pregunta el hijo del rey, de un rey, del rey de España, de Inglaterra, de donde sea, y le pregunta, ¿por qué tú no estudias en el colegio normal, ¿no? O en la universidad? Porque soy hijo de rey. Entonces, ¿y por qué tú vives y no sales? Porque soy hijo de rey. Porque los hijos de reyes y todo el reinado es separado. El reinado tiene su cultura, sus normas, sus formas, toda su forma de vida diferente, porque está separado, porque es el reino. Entonces el reino no se, ¿cómo le vamos a decir? Se contamina. Entonces son hijos del rey. Entonces como hijos del rey viven, como hijos del rey se comportan, como hijos del rey estudian y como hijos del rey todo separado. Entonces decía el pastor, y ustedes no entienden que son hijos del rey de reyes y señor de señores, que nosotros no queremos ser separados. O sea, eso ya lo digo yo, o sea que nosotros le estamos diciendo al rey, no quiero ser hijo de tú que eres rey. No quiero ser tu hijo rey. Entonces yo voy a vivir como yo quiero. El Señor ha dicho, somos separados, nación santa, escogida, real sacerdocio. Todo nos ha dicho cosas hermosas, pero nosotros estamos mirando afuera porque nosotros le estamos diciendo en otras palabras, estamos diciéndolo sin palabras, no quiero ser tu hijo. Eso es lo que sucede, ¿no? Nosotros no estamos teniendo la identidad de hijos del rey y que pertenecemos al reino de Dios. Pertenecemos al reino de Dios, por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer nada con las cosas que no son de Dios. No podemos hablar como hablan los que no son hijos de Dios. No podemos actuar como actúan los que no son hijos de Dios, porque nosotros somos del reino de Dios. Si nosotros tenemos esa identidad, entonces nosotros vamos a caminar fácil a la vida, haciendo nuestra vida en obediencia a Dios para llegar a la vida eterna. Dios nos ha dado tanta bendición, tanta gracia de ser hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo que tenemos que tener esa identidad para que nosotros con esa identidad, con esa obediencia, porque yo me supongo que los hijos de los reyes son obedientes y entienden, soy hijo de rey. Entonces, como hijo de rey, yo no voy a ir ahí, porque soy hijo de rey. Mi sitio es el reino. Y nosotros también, nosotros no vamos a hablar como hablan, no vamos a compartir lo que comparten las personas que no son hijos del rey, no pertenecen al reino. Y más bien nosotros tenemos que hacer que todos los que están fuera vengan a formar parte del reino de Dios. Eso es lo que tiene que haber en nosotros, más bien el deseo que conozcan al Señor y que vivan lo que nosotros vivimos. Hay un pasaje de la segunda venida que dice cómo las personas van a mirar el testimonio y van a ser reconocidos que son hijos de Dios. Eso es tremendo, eso ya para la próxima. Eso es muy, todo es grande y poderoso. Entonces, las cositas que a veces uno ve, para terminar quiero decirles, a veces uno ve en el internet cosas que parecen y no son. Siempre hay que tener cuidado, hay que ponerlo. Hay otro pasaje que ahorita no lo tengo,
pero lo voy a decir a la siguiente vez, que como todos nosotros tenemos que tomar en cuenta, tenemos que voy a leerles un pasaje más que está en Colosenses 2:15 para terminar. Para que nosotros sepamos que Jesús venció. Y dice acá, el Señor ha hecho pues cosas maravillosas que a veces nosotros no lo atesoramos, ¿no? Lo voy a leer desde el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nosotros debemos de saber que Él venció. Él venció. Entonces no hay ningún principado, ninguna potestad, ningún demonio, nadie que puede manifestarse y decir algo contrario. Nosotros tenemos que estar bien seguros que Dios ya está en su lugar y Él venció en la cruz. Y haber ido a la cruz para perdonarnos, ¿no? Eso tenemos que atesorar, cómo Él fue a la cruz para perdonarnos, y nosotros pues vivir sin valorando eso, ¿no? Valorando esa sangre que derramó en la cruz. Si nosotros comenzamos a tener ese entendimiento, esa revelación de la cruz, del sacrificio de Jesús, eso nos ayuda a vivir en rectitud. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos habla, nos enseña. Señor, ¿qué sería de nosotros sin tu palabra? Señor, que haya esa necesidad nuestra, ese hambre de leer tu palabra y de conocer, Señor, toda y conocer las artimañas del diablo en estos tiempos que estamos pasando tan fuertes, leer y saber todo para no ser engañados. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe, nos dirija en todo tiempo, y ser nosotros los que anhelemos el Espíritu y buscarlo. Señor, gracias te damos, Padre, y te pido, Señor, por tantas personas que están siendo engañadas en este tiempo, aún como dice tu palabra, entrando al templo y poniéndose como Dios. Señor, líbranos, Señor, que seamos firmes en lo que tú nos enseñas, Señor, de no abrir puertas nosotros a pecado, a desobediencia, para, Señor, vivir confiadamente en ti, Señor. Padre, que la revelación, el entendimiento descienda a nuestra mente y nuestro corazón. Y te damos gracias, Padre. La gloria y la honra sean a ti, Señor, por siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y ya seguramente han hecho